ver una obra que presenta Roberto Morote, que seguro que lo conocéis. Él hizo también la adaptación de Camille de Sirga al cómic, seguro que os suena. Hoy vamos a ver un libro que es totalmente diferente a Camille de Sirga. Es un libro que trata sobre uno de los cineastas, yo me atrevería a decir, más desconocidos y a la vez más aragoneses, de alguna manera, que es Segundo de Chomón, un cineasta que nació en Teruel, que poco después se marchó a Barcelona, entró en contacto con el mundo del cine y se convirtió en uno de los mejores exponentes o uno de los mejores técnicos, muy habilidoso sobre todo en trucajes, recogiendo esa herencia de otros como Méliès y demás, sobre todo el entorno francés. Y finalmente tuvo una etapa en la producción de las grandes superproducciones, del colosalismo que se llama en historia del cine, con por ejemplo Caviria o por ejemplo colaborando con Napoleón. Dos cómics totalmente diferentes, como bien decía Javier. El primero, uno que la mayoría de aquí conocen, que es Camille de Sirga, que es la historia, ¿no?, del pueblo de Mequinenza durante todo el siglo XX. Y este otro, y bueno, pues, con una técnica totalmente diferente a este otro, que es la figura de Segundo de Chomón. El cómic de Camille de Sirga, ahí sí que puedo decir que era totalmente mío, bueno, compartido con permiso de Jesús Moncada, ¿no? Pero el cómic, me refiero, la adaptación sí que fue totalmente mía. Lo más importante, yo creo, tanto en el cine como en el cómic, es, en primer lugar, la idea, y luego es cómo cuentas esa idea, ¿no? Y Keiko hizo todo ese trabajo de seleccionar qué aspectos de la vida de Chomón quería concentrar en 60 páginas de cómic. Porque claro, tú una biografía de un personaje la puedes abarcar de 1000 maneras diferentes, ¿no? Entonces, Keiko empezó investigando. Keiko es historiador de formación, además, y entonces todo el proceso de investigación y tal lo tenía muy metido, ¿no?, dentro de él. Y una de las primeras ideas que tenía era contar la historia de Chomón desde el punto de vista técnico, ¿no? O sea, todas las aportaciones técnicas que hizo en el sistema de coloreado. Estuvo trabajando en uno de los primeros sistemas de coloreado del cine, que finalmente el que ganó la batalla fue Technicolor, que yo creo que nos suena ya, ¿no? Y empezó en el cine trabajando eso como colorista, ¿no?, en un taller de Barcelona. Entonces, Keiko estuvo trabajando, ¿no?, en diferentes ideas, y al final la que ganó es la de contar un poquito de todo, ¿no? O sea, es contar la parte biográfica, familiar, y luego también todas las películas, destacando todas las películas más reconocidas de Chomón y todas las aportaciones que dio al mundo del cine, ¿no?, que aún hoy en día se siguen utilizando. Y a mí, cuando me llegaron, que me dijeron, oye, justo había terminado Camille de Sirga, y me dijeron, ¿cómo ves dibujar este cómic? Y para mí, cambiar de registro siempre es algo que me llama, ¿no?, que me apetece. Camille de Sirga era una historia mucho más profunda, ¿no?, más costumbrista. De repente me estaban ofreciendo hacer un cómic de 60 páginas, el de Camille de Sirga era 160 páginas, y yo no tenía que hacer el guión, algo que también es como mucho más relajado, ¿no? Con el de Camille de Sirga estuve 1 año y medio y con este 2 meses. Entonces era como, ¡guau!, vacaciones. O sea, era relajar mucho, era dibujar mucho más relajado, más tranquilo, y además la función de este cómic era mucho más didáctica, con lo cual pues aparece más, el dibujo es como más estilizado, es digital, con todas las aportaciones que hizo técnicas, como
nos vamos a fijar solamente en eso. Y Keiko me decía que sí, tú hazme caso. Entonces digo, bueno, yo voy a hacer caso. Claro, la cosa es que de hacer el guión de Camilles y Gallo solo a de repente trabajar con alguien, ¿no? También era algo que tenía que ir equilibrando, ¿no? De hacerlo todo a mi manera y como yo quería, de repente trabajar con otra persona, ¿no? Y negociarlo no estaba acostumbrado yo, entonces era como que esto yo lo haría mejor así, ¿no? Y el otro, no, confía en mí. Y este libro, Dios, qué pedazo de libro, es el que compartíamos Keiko y yo, y que era como nuestra Biblia, ¿no? Era como nuestro libro de referencia. En el guión siempre escribía, en la escena 1 aparece de fondo el estudio de los Paté, de los hermanos Paté en París, tal. Entonces, tal como aparece en la página 62 del libro, y el libro era este, ¿no? Era un punto en común que teníamos para tener referencias, ¿no? También había de aquí muchos fotogramas de películas, y luego, bueno, también internet, ¿no? Hoy en día tenemos una fuente ahí, los dibujantes, para tener referencias, bueno, dibujantes y cineastas, ¿no? Imagino que también para buscar referencias gráficas de cómo eran la vida en el siglo XX, ¿no? A comienzos del siglo XX o finales del XIX, ¿no? Pues ahí acudía a internet pues para buscar imágenes de las cámaras de cine que utilizaban para rodar, la decoración, la iluminación, que no había iluminación artificial, era todo luz natural, ¿no? Entonces, ¿cómo eran los estudios? Pues eran como invernaderos, ¿no? Era todo cristalera y toda la luz natural y aprovechando la luz del día. A partir de aquí, pues yo iba traduciendo esas páginas de cómic a dibujos. Keiko de primeras ya me decía, incluso arriba, no sé si se ve, página 7 o no sé qué pone, 2.1. Pues de ese 2.1 es 2 viñetas arriba y una grande abajo, ¿no? O sea, como él ya tenía en la mente o me sugería cómo tenían que ser las páginas, ¿no? Cómo tenían que estar distribuidas las viñetas. Entonces yo, en un primer paso, lo que hacía era un dibujo rápido, algo que bueno, primero tenía que ver si realmente, tal y como estaba distribuida y los encuadres que hacía y tal, funcionaba la página, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, pues ya fotogramas de algunas de las películas, pues el lugar donde van a ir los textos, ¿no? Porque al final pues también tienes lo que en cine es sonido, aquí es espacio, ¿no? Lo que son los bocadillos, los diálogos, en el cine aquí son bocadillos o de pensamiento o una voz encuadrado, ¿no? La voz del narrador, ¿no? Es diferente código, ¿no? Digamos los mismos elementos, pero con diferente código. Y lo mismo, pues un dibujo rápido y esta vez, eso sí, todo digital. También otra cosa que teníamos que ir valorando era el tema de las referencias, de cómo veíamos que iba a estar acabado, ¿no? el cómic. Entonces, bueno, pues hablábamos por teléfono, pues me encanta mucho este autor, pues el dibujo, me gusta más porque es más suelto, creo que encaja mejor, ¿no? para la obra. Luego el tema del color, pues tampoco lo veíamos muy realista, sino más bien conceptual, ¿no? para explicar, que ayudara en esa idea didáctica.
Y bueno, estas son algunas de los referentes. Y mientras, además, yo también iba haciendo bocetos de los personajes que iban a salir en el cómic, pues iba soltando la mano, ¿no? Que se llama, es como ir al gimnasio, ¿no? Y empezar a hacer pesas para que cuando llegue el momento estar en forma. Pues iba soltando, iba interiorizando el estilo, ¿no? También de dibujo, porque bueno, allí fuera luego está el Camí de Sirga también y podéis comparar los dos, ¿no? Podéis ver uno y otro. El de Camí de Sirga es una historia realista, el dibujo es más realista, y este, como es didáctico y es una historia que al final, bueno, realista entre comillas, ¿no? Pues da más juego a estilizar. Aún así, estas son las primeras pruebas. Luego, conforme iba dibujando, el dibujo se iba yendo hacia otros sitios, ¿no? Es algo normal que... Y claro, el que más dibujaba, pues era Chomón, ¿no? Era el que más veces, el que prácticamente aparece en todas las páginas del cómic, y entonces tenía que dibujarlo mucho para aprender cómo se movía, ¿no? Interiorizar cómo andaba, cómo se sentaba, hasta el punto de no pensarlo, ¿no? O sea, más bien pensar en Chomón sentado y hacer una relación directa del cerebro con la mano y pensar en él y dibujarlo, ¿no? Esto es a base de pues, dibujar, ¿no? Muchas horas, muchos días. Él empezó a escribir por el final. Dijo, un truco para salir del bloqueo, si el principio no te sale, pues empieza por el final, ¿no? O por el medio, por donde sea. Pero él empezó por el final. Entonces yo lo primero que dibujé, lo primero que leí del guión realmente era el final. Yo no sé cómo empezaba la historia, ¿no? Y luego resulta además que, pues esto sería enero, yo creo que era enero. Resulta además que salieron unas nuevas investigaciones en Teruel, que las hizo Iván Núñez, una publicación en la que se desmentía la vida de Chomón hasta ese momento. O sea, todo lo que había escrito Queco no valía para nada. Solamente, siempre cuenta, dice, solamente puedo salvar una página de esas 60 que ya había luchado, ¿no? La investigación ya estaba hecha, ¿no? Pero en 4 meses reescribirlo y dibujarlo. Y luego, pues, la aplicación en las viñetas, ¿no? Aún es la parte de boceto, pero ya podéis ver, ¿no? Como la referencia es muy clara, ¿no? Bueno, allá arriba podéis ver el fotograma, ¿no? del Hotel Eléctrico, una de las películas más conocidas de Chomón, en la que pues, es todo como stop motion, ¿no? que están quietos. Además los protagonistas son él y su mujer, Julien, y están sentados y como el hotel cobra vida y les va peinando o les recoge la ropa y se la guarda en los cajones. Entonces en el cómic utilizamos esos fotogramas, digamos, estas viñetas, para ir marcando también el tiempo, ¿no? El año en el que nos encontramos en ese momento de la historia. O sea, además de marcar las películas, de nombrarlas, las más conocidas, pues también vamos dando las fechas, ¿no? de la historia. Aquí, al ser Chomón, una de las cosas por las que empezó en el cine, o en la que empezó en el cine, es en el coloreado de las películas, pues lo que quise aprovechar es el color que utilizaban en las películas para colorear el cómic. Entonces podéis ver en los extremos las películas de la época coloreadas, esa paleta de color, y luego la paleta que yo hice, digital, y luego la saturé y le di más contraste, pues bueno, para que
aparte visualmente fuera más rica, ¿no? Más, nos diera más gusto al verlo en las páginas. Entonces, de los colores estos, pues saqué esta paleta que es con la que pinté el cómic. Pintaba pues los fondos, ahora lo veréis, de un color clarito, más pastel, y luego pues los personajes que quería destacar le metía ya el color intenso, y así también ayudaba a leer al lector, ¿no? Porque es probable que este cómic, y ya lo estamos viendo, este cómic pueda ser la primera lectura de cómic de jóvenes, ¿no? El fondo también está muy limpio, ¿no? Para eso, que no haya tanta distracción. Una vez más, si lo comparamos con el Camí de Silva, es todo lo contrario, ¿no? Es como mucho más lleno, los fondos siempre dibujados, como siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo ahí detrás que acompaña un poco a la literatura de Moncada, ¿no? Que siempre ocurre algo en el segundo plano, ¿no? Siempre hay algo. Y en este caso, pues eso, es lo contrario. Como veis, son todo tintas planas y luego el tema del color, ¿no? Pues azul clarito que bañe toda la escena, y luego el ojo se va directamente, ¿no? A los personajes. Ahí. Y igual que ahí arriba, ¿no? En esa aún está más clara. Imagina si están todos los personajes pintados, ¿no? De verde, pues es más complicado, ¿no? Que si está así y ya pones el ojo en Chomón, en el que quieres destacar. Y luego, pues según el tipo de escena, pues en el estudio es azul, por la noche morado, en exterior amarillos y naranjas, rojos, y en interior verde. Y aquí he puesto varias páginas con las tres fases, ¿no? El boceto, el dibujo, ya con los guiones en la página para ver cuánto ocupan, y ya el acabado final, ¿no? Entonces veis que en este caso pues no varía mucho, porque al final, bueno, varía el encuadre un poquito para dar espacio al bocadillo, ¿no? Que en esta primera, pues claro, si pongo el bocadillo, ¿no? En la frente, pues no queda tan bien como si le doy aire y lo meto ahí en el lateral. Y luego pues tiene también una capa de sombras, ¿no? Que es para darle una profundidad y darle volumen al espacio, ¿no? Y como crear más espacio, ¿no? Hacer más grande la viñeta. Chomón inventa el travelling para la película de Cabiria, ¿no? Que en el cómic se cuenta, ¿no? Como el director quería, claro, estaban haciendo unos escenarios enormes, grandísimos, y decía, qué pena que no se vayan a poder disfrutar, ¿no? En plenitud. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.